A esta hora a través de la señal de Fuego TV en alianza informativa con Nativa. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Caras Opuestas. Mi nombre es Rodrigo Chitupa. Hoy jueves 30 de julio, felices fiestas patrias a todos los que nos ven. Seguramente ya están regresando de haber tenido algún viaje, ¿no? Por este feriado largo, ¿no? 28 y 29 de julio, donde ya tuvimos el respectivo cambio de mando. La presidenta Keiko Fujimori ya se posesionó en el cargo y además brindó su mensaje a la nación, también juramentó a su gabinete de ministros y también ya ha lanzado tal vez una de sus primeras propuestas de reformas integrales que va a tratar de implementar a través de una solicitud de delegaciones de facultades que se va a presentar ante el Congreso de la República. Pero antes de entrar en detalle con este pedido que ha sido muy cuestionado porque aborda varios puntos, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, ha generado bastante controversia. Tenemos información de último minuto. El Tribunal Constitucional, ahí ustedes pueden ver en pantalla, el Tribunal Constitucional acaba de declarar fundada la demanda interpuesta por el expresidente Ollanta Humala, quien buscaba la nulidad de todo el proceso legal que siguió él, ¿no? En los últimos años, ¿no? Por el presunto delito de lavado de activos. Y es que recordemos pues que el Poder Judicial condenó al expresidente Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva el año pasado, en junio, para ser más exactos, en junio del 2025, debido a que se le halló culpable de la recepción de aportes irregulares, ¿no? Que recibió para sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. Pues bien, el TC acaba de anular todo este proceso legal, acaba de anular la condena de 15 años de prisión por lavado de activos agravado, ¿no? Una decisión que justamente se esperaba debido a que ya esta entidad ya había fallado en un cierto sentido similar al caso de Keiko Fujimori. Ustedes recordarán que la actual presidenta de la República estaba siendo investigada por el caso Cócteles y ella presentó, ¿no?, una demanda para anular todo el proceso legal porque, según su defensa legal, ¿no?, la recepción de aportes, ¿no?, que había tenido ella en sus campañas del 2011 y 2016 no tipificaban como delito. Recibir aportes, ¿no?, en campañas electorales no está tipificado como un delito. Es así que el TC evaluó el caso de la presidenta Fujimori y finalmente, ¿no?, terminó anulando todo el caso Cócteles. A partir de esa decisión se creó un precedente que finalmente se iba a extender de todas maneras al caso del expresidente Ollanta Humala. Y eso es lo que ha ocurrido. Esta noche se ha dado el fallo definitivo, ¿no? Un fallo que ha sido por mayoría, acá tenemos los votos, fue 5-2. 5 magistrados votaron por declarar fundada la demanda del expresidente Ollanta Humala y solamente 2 magistrados no rechazaron de plano lo que buscaba el líder del desaparecido Partido Nacionalista. ¿Quiénes fueron los magistrados que votaron en contra? Luz Pacheco Serga y Manuel Monteagudo Valdés. Ellos emitieron votos singulares porque consideraron que la demanda debía ser declarada improcedente y que el TC no debía intervenir mientras la sentencia de primera instancia seguía en apelación. Efectivamente, el expresidente Ollanta Humala había apelado a esta sentencia de 15 años ante el Poder Judicial. Finalmente, ¿no?, con esta decisión del máximo intérprete de la Constitución, todo el caso que se le siguió al expresidente Ollanta Humala por la recepción de aportes para su campaña del 2006 y 2011 queda todo anulado. Recordemos pues que la Fiscalía le imputaba a Humala que en la campaña del 2006 recibió aportes del gobierno venezolano, que en ese momento estaba siendo encabezado por Hugo Chávez, mientras que en la campaña del 2011, ¿no?, el Ministerio Público indicaba pues de que Ollanta Humala había recibido dinero de la constructora Odebrecht a cambio de que esta compañía pueda recibir algún tipo de beneficio durante el gobierno de Humala. Finalmente, todo esto ha quedado anulado, se ha anulado todo el proceso que se le seguía a Humala Tazo, además se le ha anulado la condena de 15 años. Y ahora,
esta decisión también alcanzaría a la ex primera dama Nadine Heredia, porque recordemos pues que en este caso Ollanta y Nadine Heredia estaban siendo procesados en conjunto, ¿no? La fiscalía también le imputaba, ¿no?, el presunto delito de lavado de activos a la ex primera dama. Y recordemos pues que en esta audiencia Humala se presentó solo, fue el único que se presentó a escuchar su lectura de sentencia, mientras que la primera dama se refugió en la embajada de Brasil aquí en Lima, y a partir de ahí es que ella solicitó asilo a el gobierno de Lula da Silva, porque recordemos pues que Lula da Silva fue, se podría decir, un aliado político importante cuando Humala ejerció la presidencia entre el 2011 y el 2016. Entonces, recordemos pues que Humala le escuchó su sentencia, ¿no?, una sentencia que finalmente fue condenatoria, fue en ese momento intervenido por la policía y llevado al penal de la Diroes, mientras que Nadine Heredia se refugió en la embajada de Brasil en Lima, hizo las gestiones necesarias, ¿no?, para que el gobierno brasileño le pueda dar protección, asilo, y es ahí, recordemos pues la imagen, cuando Nadine Heredia es sacada de la embajada de Brasil y de inmediato para abordar un avión que la pueda llevar a este país, ¿no?, el vecino país, donde hasta el momento continúa en compañía de el tercero de sus hijos, ahí a la espera de que este proceso finalmente tuviera algún tipo de conclusión, ¿no? Y es lo que ha pasado. El Tribunal Constitucional ha terminado por anular todo el proceso contra el expresidente Ollanta Humala y se espera que en las próximas horas pueda recobrar su libertad. Así que vamos a estar atentos a esta noticia que sin duda alguna cambia todo el panorama político, ¿no? Teníamos a la presidenta Keiko Fujimori, ¿no?, jurando al cargo hace 2 días, el expresidente Ollanta Humala, ¿no?, que va a salir en libertad seguramente mañana, ¿no?, viernes, ¿no?, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene que ser acatada, ¿no?, por el Poder Judicial, ¿ah? Ya se podría decir, no hay algún tipo de margen para que haya algún tipo de apelación, a pesar de que la Fiscalía, a través del señor Germán Juárez Atoche, el tan cuestionado fiscal Germán Juárez Atoche, quien está bajo investigación por recibir presuntos sobornos, quiso de todas maneras entrar a tallar en este proceso que finalmente el TC ha terminado por resolver a favor del exmandatario, ¿ah? Así que vamos a estar muy atentos a cómo se vaya a desarrollar esta noticia en desarrollo que se ha dado hace tan solo algunos minutos, ¿no?, y que está volando por todas las redacciones periodísticas, ¿ah? Seguramente mañana vamos a estar con esta cobertura respecto a la liberación del expresidente Ollanta Humala. Y además está en ciernes qué va a pasar con el pedido de indulto solicitado por el expresidente Alejandro Toledo, ¿ah? Y es que Carlos Torres Caro, abogado de Toledo, también ya ha presentado una solicitud de indulto al gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Seguramente también vamos a tener mayores noticias sobre el caso Toledo, que es un caso muy especial porque él ya tiene 81 años, ¿no?, está en una situación de salud delicada, así que vamos a ver qué es lo que pasa con el líder, ¿no?, del desaparecido partido Perú Posible, ¿ah? Salida de expresidentes de la cárcel, ¿ah? Con esto, con la salida de Humala, ¿no?, con la libertad de Humala, en el penal de la Diroes se quedaría Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Alejandro Toledo, quien tal vez podría cumplir el resto de su condena por los casos Ecoteva y Interoceánica, o en todo caso Lava Jato, en su domicilio debido a que tiene en estos momentos 81 años. Bien, nos olvidamos un ratito de ese tema, pero ha habido una controversia, se podría decir, grande por este pedido de facultades, ¿no?, que va a solicitar el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori en los próximos días ante el Congreso de la República para que pueda legislar por 120 días en diferentes materias. Y lo que ha generado bastante controversia es el tema laboral, ¿no?, porque la administración de Fujimori estaría pensando reducir los feriados, también reducir algunos beneficios laborales, golpear a los sindicatos, ¿no?, más que todo. Eso ya ha sido desmentido ya por el ministro de Trabajo, Juan Cheput. Ahí está, vean ustedes, en materia laboral, dictar medidas para atender la problemática del empleo juvenil con la finalidad de promover la generación de oportunidades laborales, modificar la ley de inspección del trabajo, ¿no?, con la finalidad de ampliar de manera expresa la actuación de la SUNAFIL, perfeccionar el régimen de extinción de contratos. Ahí justamente también ha habido bastante controversia porque
Algunos especialistas señalan puede que la administración de Fujimori buscaría puede que el empleador pueda en todo caso negociar, ¿no? O en todo caso determinar cuándo se puede acabar un contrato de trabajo. Hay también perfeccionar el régimen legal de los beneficios laborales. Se habla mucho de que el gobierno de Fujimori estaría pensando quitarle las CTS, las gratificaciones. Y además, las personas, ¿no?, que ganen, ¿no?, bastante, bueno, que ganen una suma considerable de dinero, serían las únicas personas que podrían acceder a los beneficios laborales. Así que esta situación es muy preocupante, ¿no? Y además, porque se habla muchísimo del tema de la informalidad. Muchos jóvenes también empiezan en la vida, empiezan sin un trabajo formal. Muchos tienen que trabajar bajo condiciones precarias, ¿no? Entonces, este pedido, ¿no?, de delegación para poder legislar ha sido saludado por algunos especialistas, ¿no?, que han cambiado sorpresivamente su opinión respecto, por ejemplo, al tema del sueldo mínimo, porque la presidenta Fujimori dijo en su mensaje a la nación que iba a aumentar el sueldo mínimo a 1.300, ¿no? Y no hemos escuchado, pues, mayores críticas de los economistas que siempre salen en los medios de comunicación como analistas a señalar, puede que esta norma es populista, que es una norma irresponsable. Ahora hemos escuchado un cambio de discurso interesante. Ahora dice que progresivamente se podría dar, ¿no? Entonces, vemos ahí un cambio de discurso, un doble, se podría decir, no sé, una doble visión por parte de estos analistas que vemos a diario en los medios de comunicación. Pero nosotros vamos a analizar en detalle este pedido de facultades, ¿no?, con un especialista que nos va a acompañar aquí en Caras Opuestas. En tan solo unos minutos nos vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Ya se conectó? Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Eiger. Antes de ir a la universidad, estudia una especialidad técnica. Inglés, computación, gestión empresarial. 3 palancas que mueven el mundo. Solicita tu beca al 932-330859. Bien, y continuamos aquí en Caras Opuestas a través de la señal de Fuego TV en Alianza Informativa con Nativa. Hoy día jueves 30 de julio, ya mañana se acaba este mes patrio, ¿no? Y vamos a entrar ya a la recta final de este 2026, agosto, donde vamos a tener seguramente mayores novedades. Pero hablábamos antes de irnos a la pausa sobre este pedido de facultades del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, ¿ah? Este pedido que va a ser de alguna forma presentado ante el Congreso de la República. La Cámara de Diputados es donde se va a decidir finalmente si es que se le otorga estas facultades para legislar a la administración de Fujimori por 120 días. Pero le decíamos pues que tal vez de todo este paquete, ¿no?, este paquetazo, ¿no?, laboral del gobierno de Fujimori, lo controversial era el tema de los feriados, ¿no? Y quiero mostrarles a todos los que nos ven a esta hora de la noche lo que decía la señora Fujimori respecto a los feriados, porque ella hizo una transmisión en TikTok donde le preguntaron así directamente a la señora presidenta si iba a eliminar los feriados. Y ella lo que respondió fue lo siguiente. Mira, que si es que voy a eliminar los feriados. A ver, por favor. Primero, no se dejen guiar, ¿no?, por esta serie de rumores. No vamos a eliminar los feriados.
Yo considero que esos fines de semana largo es una forma de promover el turismo interno dentro de nuestro país. Y tampoco es que vamos a crear más feriados, no. Vamos a mantener esa cantidad de feriados para promover el turismo. Así es que, por favor, no se inventen ese tipo de narrativas. Ya me dijeron dinamita. La canción de BTS, por si acaso. Vamos a la presidenta Keiko Fujimori, ¿no? Respecto a que no iba a eliminar los feriados, pero finalmente este paquetazo, denominado el Fujishock 2.0, establece ahí pues la eliminación de los feriados. Y a ver, y el Perú cuenta con 16 feriados nacionales oficiales al año, ¿ah? Así que vamos a ver, y quiero conversar sobre este aspecto con mi primer invitado, ¿no? Que es un ex viceministro de Empleo. Estamos hablando del señor Fernando Cuadros, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta hora de la noche. Señor Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, usted escuchaba ahí a la señora Fujimori, ¿no? Que decía en campaña, no voy a eliminar los feriados, pero finalmente, ¿no? Este primer paquetazo, ¿no? Denominado Fujishock 2.0, dice todo lo contrario. Sí, bueno, expresamente en las facultades delegadas, por lo menos en el proyecto de ley que ha circulado hasta el momento, se señala que se van a reducir los feriados no laborables, lo cual evidentemente entra en contradicción con lo que ha declarado Keiko Fujimori. Ahora, respecto al tema, ¿no? Hay también, de alguna forma, una postura de los gremios empresariales que hay muchísimos feriados, ¿no? Pero, a ver, estos feriados a veces también funcionan para poder dinamizar el turismo, ¿no? Y más o menos valdría por ahí la crítica del sector empresarial de que cómo es posible que el Perú sea uno de los países donde haya mayores feriados. En realidad, hay países de Latinoamérica donde hay una mayor cantidad de feriados que en el caso peruano. Eso por un lado. Y efectivamente, los días feriados sirven también para fomentar el turismo interno, lo cual termina reactivando la economía en aquellos sectores vinculados al turismo, como transporte, hoteles, restaurantes, servicios recreativos, etcétera. Incluso las actividades también vinculadas al comercio, centros comerciales, cines, restaurantes, etcétera, donde la familia o los amigos aprovechan para salir y poder compartir, ¿no? Y lo cual evidentemente implica un gasto, un mayor consumo y también efectos positivos en la economía de estos establecimientos empresariales. Ahora, ¿qué es lo que más le ha preocupado a usted? Porque, bueno, usted ha estado ha estado realizando un análisis, ¿no? En X respecto a este paquetazo, ¿no? Y llama muchísimo la atención lo que quieren hacer, ¿no? Para el empleo juvenil, dictar medidas para atender la problemática del empleo juvenil, ¿no? Y eso nos hace recordar un poco a esta ley Pulpín, que usted recordará, pues, que impulsó el gobierno, o en todo caso, se impulsó durante el gobierno del expresidente Ollanta y que desató una serie de protestas aquí en Lima. Efectivamente, en realidad hay varios temas preocupantes en el proyecto de ley que se viene trabajando, ¿no? Para la solicitud de facultades legislativas al Congreso por parte del Ejecutivo. Y en materia laboral, una de ellas tiene que ver con esta posibilidad, ¿no? Este planteamiento que están haciendo para modificar la normativa laboral aplicada a los jóvenes en el país y también su régimen de beneficios. Y ya el actual ministro de Trabajo, Cheput, ha declarado hoy día, si mal no recuerdo, sí, que él estaría a favor de revivir la ley Pulpín. Claro, y hay que dijo, recordar, ¿no? Si yo volvería a defender la ley Pulpín, así lo dijo el señor Cheput, así literal lo ha dicho, nosotros no tergiversamos nada, lo ha dicho él en una radio local. Sí, lo ha dicho en RPP, ¿no? Y lo preocupante de esto es que si ya nos hemos olvidado, la ley Pulpín básicamente establecía un régimen laboral precario para los trabajadores jóvenes. Lo que hacía era recortar sus derechos laborales, CTS, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, acceso a utilidades empresariales, en fin, o se eliminaban o se recortaban. Entonces, eso en la práctica de resurgir implicaría una precarización del empleo formal para los trabajadores jóvenes, y lo cual no generaría ningún incentivo a la formalización.
Ahora, justamente sobre ese tema de los beneficios laborales, ¿no? También se estipula ahí en este pedido de facultades que quien gane más, ¿no? Se podría decir, tenga un buen sueldo, podría acceder a beneficios, ¿no? Sus beneficios laborales como CTS, ratificaciones, y quien, por ejemplo, gane un sueldo mínimo, un sueldo bajísimo, no tendría la posibilidad de poder tener estos beneficios, ¿no? Se crearía una suerte de desigualdad, ¿no? Porque, a ver, uno podría ganar 4.000 soles, podría tener tranquilamente todos sus beneficios, pero ¿qué hacemos con esa persona que gana tal vez 1.000 soles, 900 soles? No tendría ningún tipo de beneficio. Así es. Se plantea una reforma laboral general, ¿no? O sea, que haya un único régimen laboral para todo tamaño de empresa, donde el acceso a los beneficios laborales dependa del nivel remunerativo de cada trabajador. De tal manera que aquellos trabajadores que ganan poco accederían solamente a una proporción menor de los beneficios laborales. Y solamente los que ganen por encima de cierto umbral accederían al 100% de los beneficios. Y te pongo un ejemplo. De acuerdo a esta propuesta de prosperar, por ejemplo, un trabajador que gana el salario mínimo de 1.130 soles accedería solamente a una proporción de los 30 días de vacaciones, digamos no a 30, sino a 10, a una proporción de la CTS, no un sueldo mensual por año, de repente el 30% del sueldo, lo mismo con las gratificaciones, etcétera. Y solamente los trabajadores con ingresos altos accederían al 100% de los beneficios laborales. Entonces, evidentemente, esto sería una medida regresiva, porque premiaría a los trabajadores de mayores ingresos en perjuicio de aquellos con menores ingresos. Y pasarían cosas como que trabajadores de ingresos bajos, que son parte de empresas grandes, con alta capacidad económica, terminarían recibiendo derechos laborales recortados, o incluso menores derechos laborales que trabajadores de MIPES que tienen ingresos elevados. Entonces, ahora, ahí hay un absurdo, digamos, en esa propuesta. Hay también un detalle, ¿no? Regular el otorgamiento de bonos de productividad y otros incentivos por desempeño sin carácter remunerativo también. Eso va un poco también en relación al tema de los beneficios, ¿no? Sí, lo que quieren es establecer, digamos, conceptos de ingresos laborales que no tengan carácter remunerativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no sean base de cálculo para los beneficios laborales, para la CTS, para las gratificaciones, etcétera. Y tampoco sean base de aporte para el sistema de pensiones o el seguro social de salud. Entonces, es una manera de recortar costos laborales que termina perjudicando al trabajador, porque lo que gana, o parte de lo que gana, ya no sería considerado al momento de calcular sus beneficios laborales, CTS, vacaciones, gratificaciones, etcétera. Y también implicaría un menor aporte al sistema previsional y al seguro social de salud. Claro. Ahora, otro detalle también, aclarar legalmente el tratamiento de la indemnización, ¿no? Del cese por pérdida de confianza en los trabajadores de dirección también. Es un tema preocupante también, ¿no? Dentro de este pedido de facultades. Sí, ahí seguramente a lo que quieren encaminarse es a que se pueda despedir libremente, sin el pago de indemnización alguna, aquellos trabajadores denominados de confianza o de dirección, ¿no? En el sector privado, lo cual evidentemente va a perjudicar este segmento laboral. Y además que se ve que se viene dando un mal uso, ¿no? de estos trabajadores de confianza. A cualquiera se le pone como trabajador de confianza o de dirección. Basta que le pongan el calificativo de jefe, ¿no? De director, claro, para que no tenga derecho, digamos, a la protección contra el despido arbitrario, ¿no? Y ni siquiera al pago muchas veces de una indemnización por despido. Claro. Ahora, otro detalle también es que se buscaría, ¿no? Un poco debilitar la SUNAFIL, ¿no? Justamente acá señala, ¿no? La finalidad de ampliar de manera expresa la actuación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y del Sistema de Inspección de Trabajo también, ¿no? Se habla muchísimo que también buscarían por ahí quitarle algún tipo de, se podría decir, fortaleza a la SUNAFIL a la hora de que está fiscalizando a estas empresas, que hay algunas empresas que no respetan los derechos laborales, no a estas empresas que reciben estas multas por finalmente abusar de sus trabajadores, ¿no? Sí, en lugar de darle más competencias para la fiscalización laboral a la SUNAFIL y darle más presupuesto, más bien parece que lo que se busca es atenuar su labor inspectiva.
El texto planteado lo que se desprende es que pondrían un mayor énfasis en las actividades de orientación de la SUNAFIL, ¿no? Pero evidentemente, pues con orientación no se soluciona la problemática de la informalidad laboral en el país, más bien se requiere una fiscalización más potente, más fuerte, con mayor llegada a todas las regiones del país y con los recursos y competencias necesarios para ello. Claro. Entonces, acá se quiere que SUNAFIL sea prácticamente una entidad que simplemente le pida por favor a las empresas que cumplan con la normativa laboral, ¿no? O le dé ciertas pautas, líneas, ¿no? Orientadoras, cuando la labor de inspección laboral fundamentalmente debería ser la de declarar o llevar al trabajador a la planilla, garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, el buen uso de los contratos temporales, etcétera. Otro detalle también que quisiera abordar con usted, ¿no? Hacer progresiva la participación en utilidades, ¿no? Según tamaño empresarial y revisar los umbrales que incentivan a no superar el determinado número de trabajadores. Es decir, empresas formales, ¿no? Los que están laborando de manera formal, tienen un contrato, ¿no? Las empresas también, ¿no? Les reparten un poco las utilidades que generan cada año, ¿no? Lo que busca también esta norma es que finalmente, al parecer, buscan que las empresas ya no repartan las utilidades con sus empleadores, ¿no? Con sus empleados en todo caso. Claro, actualmente el porcentaje de utilidades empresariales al cual acceden los trabajadores depende del sector económico, de las empresas donde laboran. Hay una distribución porcentual. Acá lo que se quiere es que los porcentajes dependan del tamaño de las empresas. Entonces lo que se desprende del texto planteado es que a menor tamaño, menor participación de los trabajadores en las utilidades empresariales. O sea, menor tamaño de las empresas donde laboran, menor sería la participación de los trabajadores en la repartición de utilidades, ¿no? Entonces, es una manera también de recortar el acceso al derecho de participar en las utilidades empresariales a los trabajadores, sobre todo en los estratos empresariales de menor tamaño. Ahora, me pareció muy interesante pues que usted brindó una declaración a otros medios que parte de estas ideas que vienen en este paquetazo laboral del gobierno de la señora Keiko Fujimori, ¿no? Tiene una base respecto a una idea que fue trabajada en Macroconsult, ¿no? Esta consultora en donde proviene el actual ministro de Economía, Elmer Cuba, ¿no? Sí, efectivamente, esta propuesta de reforma laboral que vincula el acceso a derechos laborales al nivel remunerativo tiene su origen en un documento trabajado por Macroconsult, ¿no? Del cual es socio Elmer Cuba, en conjunto con IPAE, ¿no? La propuesta, la elaboración de la propuesta. Y ahora, evidentemente, al ser Elmer Cuba ministro de Economía, nos sorprende pues que busque impulsar esta propuesta laboral, ¿no? Que en realidad debería ser competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, ¿no? No del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero más allá de ello, como te comentaba, es una propuesta de carácter regresivo, donde los trabajadores de bajos ingresos, medios, bajos, van a ver recortada su posibilidad de acceder a derechos laborales plenos. Solamente tendrían que ganar por encima de cierto umbral para poder acceder al 100% de sus derechos laborales, lo cual en la práctica implica un recorte de beneficios laborales, ¿no? Lo cual también contradice en el papel, ¿no? A lo que viene declarando Keiko Fujimori, que señala que no habría ninguna reducción de derechos laborales. Lo mencionó también en el mensaje presidencial. Ahora, justamente, ¿no? Ante las críticas, ya el ministro de Trabajo, Juan Chiput, ha dicho, esto es un borrador, la señora Fujimori ha dicho, no vamos a eliminar feriados, estamos discutiéndolo, va a haber sesión de Consejo de Ministros el domingo, pero lo ideal hubiese sido, puede que se pueda discutir todos estos puntos primero en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Para que haya algún tipo de diálogo, ¿no? Pero finalmente pareciera pues que del gobierno quieren sacar adelante estas normas y saben perfectamente que esto se va a resolver en la Cámara de Diputados, donde no tiene mayoría. La oposición tiene el control en estos momentos de la Cámara de Diputados y además este proyecto de facultades va a tener que pasar por varias comisiones, van a tener que ser analizadas exhaustivamente, ¿no? Sí, bueno, la verdad que el tema laboral, al ser tan delicado, yo considero que no debería ser parte de las facultades delegadas, ¿no? Debería seguir el canal regular. Es verdad que como país necesitamos una reforma laboral integral
pero no en la línea de precarizar más el empleo formal, sino más bien buscar promover el empleo formal de mayor calidad, con mejores ingresos, mayor productividad, en fin, con buenas condiciones para los trabajadores. Y lo óptimo sería, en realidad, retomar la discusión del proyecto de ley general del trabajo a través del Consejo Nacional de Trabajo, donde empleadores, trabajadores y el gobierno representado por el Ministerio de Trabajo puedan hacer el mayor esfuerzo posible para llegar a un consenso, a reforma laboral, el cual luego debería seguir el canal regular en el Congreso de la República, ¿no? Para su debate por parte de la Cámara de Diputados y posteriormente del Senado. Entonces, ese debería ser el camino a seguir en materia laboral, básicamente. Y además un diálogo con los sindicatos, ¿no? Porque finalmente, ¿no?, los sindicatos van a ser los primeros que van a salir a las calles a protestar contra el gobierno de la señora Fujimori, ¿no? Y nos va a hacer recordar un poco a la época de los 90, ¿no?, donde finalmente había esta cierta confrontación entre el gobierno y los sindicatos por el recorte de beneficios laborales, ¿no? Sí, esto nos recuerda lo que pasó el año 91, con la reforma laboral de Alberto Fujimori, que precarizó la normativa laboral, recortó derechos para los trabajadores y prácticamente destruyó al movimiento sindical. Y en el caso del sector privado aún no ha podido recuperarse. Y además de que se promovió la contratación temporal de los trabajadores, ¿no? La precarización, nos falta estabilidad, al menos relativa, en los puestos de trabajo. Y esto también se complementó con un decreto ley en materia de la regulación de relaciones colectivas de trabajo del año 92. Entonces parece que estuviéramos en una reforma laboral fujimorista 2.0, pero una reforma que no busca equilibrar mejor las relaciones laborales ni promover el empleo formal y productivo y de calidad, sino más bien seguir precarizando el empleo formal para que con ello pueda lucrar un grupo minoritario, que serían básicamente las grandes empresas. Ok, bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, que nos ha aclarado un poco todo el panorama, ¿no? Y además, esperemos pues que el gobierno de la señora Fujimori pueda, en todo caso, analizar exhaustivamente este proyecto de facultades, ¿no? Van a sesionar este domingo en el Consejo de Ministros y a partir de ahí va a comenzar todo este trayecto, este proyecto, ¿no?, que se va a enviar al Congreso de la República, van a pasar por las comisiones y finalmente se va a decidir en la Cámara de Diputados si es que se le entrega estas facultades para legislar por un plazo de 120 días. Así que vamos a estar muy atentos a cómo se vaya a desarrollar esta primera controversia del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más aquí en Caras Opuestas. Fuego TV prende tu corazón. Fuego TV enciende tu vida. Enciende tu vida. Eiger. Antes de ir a la universidad, estudia una especialidad técnica. Inglés, computación, gestión empresarial. 3 palancas que mueven el mundo. Solicita tu beca al 932-330859. Temas de economía y política orientados a la coyuntura nacional? Te invito a ver Poder y Precio con Brenda Vallejo Meserina, todos los miércoles a las 5 de la tarde, por Fuego Televisión.
y regresamos aquí a Caras Opuestas a través de la señal de Fuego TV en Alianza Informativa con Nativa. Mi nombre es Rodrigo Chitupa. Estamos hoy jueves 30 de julio. Felices fiestas patrias a todos los que se conectan a esta hora de la noche. Y hace algunos minutos estábamos conversando con Fernando Cuadros, ex viceministro de Empleo, respecto a este paquetazo laboral que está dentro del pedido de facultades presentado, o en todo caso, que está en una suerte de borrador, ¿no?, que ha sido elaborado por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y que ha despertado bastante controversia, críticas en las redes sociales y también de algunos expertos. Lo cierto es que aún sigue en debate, ¿no?, este proyecto, este borrador, ¿no? Va a haber una sesión de Consejo de Ministros el domingo para perfeccionar algunos detalles de este documento que no solamente abarca el tema laboral, sino también el tema de la inseguridad ciudadana, la reforma del Estado, tan urgente, ¿no?, que se ha hablado muchísimo, y es que esperemos pues que este gobierno pueda de alguna forma ordenar todo el aparato estatal, ¿no? Así que vamos a ver. Y hablando un poco del tema, ¿no?, del gobierno, ¿no?, han aparecido también algunos cuestionamientos contra algunos ministros, ¿no? Ahora les quiero mostrar el caso del ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, un cuadro de Fuerza Popular que está dentro del gabinete de Luis Galarreta. Vean ustedes, 17 de octubre del año pasado. El señor Mauricio Arnillas, quien es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, vean lo que publicó. ¿Cómo superamos la inseguridad en el Perú? Primero, ley de terrorismo urbano. Es el colmo que toda esta violencia no esté tipificada. Segundo, mano dura contra los asusadores y promotores de la violencia. Es decir, ¿no?, represión, ¿no? El ministro de Vivienda es de la idea que haya represión contra asusadores y promotores de violencia. Es decir, seguramente, ¿no?, considera asusadores y promotores de violencia a las personas que marchan pacíficamente, que protestan en las calles. Y tercero, vean ustedes, fiscalizar que los medios de prensa no mientan ni confundan a la población. Vean ustedes, este tercer punto es un claro atentado contra la libertad de prensa. Ojo con eso, ojo con este ministro, Mauricio Arnillas, que publicaba esto en sus redes sociales y que, tras ser nombrado ministro, ha eliminado todo. Eliminó incluso su cuenta de X, donde profería insultos, se comportaba como un troll, ¿no? El ministro troll del gabinete Galarreta, ¿no?, que ahora está ocupando el sector de vivienda, construcción y saneamiento. Permitir que la policía lleve armas y pueda usarlas ante ataques contra su seguridad, retiro de garantías constitucionales en toda marcha, hasta que tengamos certeza que Sendero o el M-19 no están infiltrados en ellas. Es decir, el señor ministro de Vivienda es de la idea de que, por ejemplo, si uno marcha en la calle, ¿no?, si es que te golpea la policía, no tienes ningún tipo de garantía, no tienes ningún tipo de defensa. Ese es el juicio, ese es el pensamiento del señor ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, cuadro fujimorista, que tuvo un cargo dentro de Fuerza Popular, el cargo de secretario de organización. Y también hay un detalle muy grave en caso de este señor ministro, que él fue condenado por el delito de lesiones graves, ¿no? Ahora ya se encuentra rehabilitado, pero él fue condenado. Él tiene una condena que él ha reportado en su declaración jurada al momento de alguna forma asumir el cargo que le ha confiado la presidenta Keiko Fujimori. Así que hay muchísima controversia en torno a este integrante del gabinete Galarreta, pero también tenemos un video. Vean ustedes, escuchen lo que dice el ministro de Vivienda respecto a las personas que murieron en las protestas que se dieron en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. La verdadera ley procrimen es la que dio la señora Marisol Perestello, que sacó un decreto mediante el cual todos los cabecillas de las organizaciones criminales como el Tren de Aragua sale libre si es que le tira dedo a uno o dos de sus allegados. Esa es una verdadera ley procrimen. Por esa ley están libres todos los cabecillas de las organizaciones criminales. Investiguen, esa es la verdadera ley procrimen. Pero hay que... Me había equivocado, ¿no? El ministro de Vivienda había acusado a la exministra de Justicia, Marisol Perestello, de ser la responsable de estas leyes pro crimen que fueron aprobadas en el Congreso que estuvo
¿no? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, ¿no? Un congreso que blindó a la expresidenta Dina Boluarte. Y este señor, ¿no? Acusó a la señora Perestello, ¿no? Que no tenía ningún cargo, no tuvo ningún cargo en el quinquenio pasado de ser la responsable de las leyes pro crimen, ¿no? Que justamente fueron uno de los puntos ausentes en el mensaje a la nación de la presidenta Keiko Fujimori. No dijo absolutamente nada de eso, la señora Fujimori. No dijo nada de las leyes pro crimen, no dijo nada de la minería ilegal, no dijo nada de cómo hacer la relación con el sur, porque en el tema de la minería ilegal, por ejemplo, nosotros hemos descubierto, no sé si me puedes ponchar por favor lo del ministro de Energía y Minas, un tuit mío, ¿no? Que el señor ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, está siendo investigado por minería ilegal y contaminación ambiental. Es decir, tenemos un ministro cuestionado, un ministro investigado por graves delitos al frente de un sector estratégico como Energía y Minas. ¿Cómo es eso posible? O sea, nosotros esperamos que el gabinete de Luis Galarreta no esté integrado por personajes cuestionados, porque justamente el fujimorismo, ¿no? Se la pasó criticando a los gobiernos que estaban en el poder de nombrar a personas cuestionadas. Vean ustedes, ahí está mi tuit. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, registró que tiene 10 investigaciones de carácter penal ante la Fiscalía. Muéstrame el otro tuit, ¿no? La actualización, por favor, donde aparece, ¿no? Efectivamente, ahí está. Guillermo Chino es investigado por los delitos de minería ilegal y contaminación ambiental. Justamente los temas que la presidenta Fujimori no dijo nada en el mensaje a la nación. Bueno, vamos a ver si la señora Fujimori pone sobre la lupa a estos ministros, ¿no? Al señor Arnillas, al ministro del Ambiente, el mismo premier también afronta una investigación por lavado de activos que está en trámite. Ojo con eso. Ellos han informado las investigaciones que están en trámite ante la Fiscalía en sus declaraciones juradas. Nosotros no lo decimos. Nosotros no hemos sacado de información falsa. Nosotros nos estamos guiando fielmente de la documentación que ellos han presentado ante la Contraloría. Así que, haciendo la aclaración, ya le quiero dar la más cordial bienvenida a mi siguiente invitado. Estoy hablando de Kluber Aliaga, exministro del Interior, a quien le doy la más cordial bienvenida. Señor Aliaga, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto de saludarte. Bueno, y te estoy escuchando de temas muy importantes que estás hablando, haciendo referencia, y bastante complejo mucho de ello, ¿no? A veces queda digamos, el deseo de profundizar un poquito más en los puntos que has tocado, que son muy interesantes. Efectivamente, ¿no? ¿Qué le parece el gabinete Galarreta, ¿no? Hemos relatado, pues, que hay algunos ministros con algunos cuestionamientos, ¿no? Y se esperaba un poco de la administración de la presidenta Fujimori que no repita los mismos errores que ya se han dado en otros gobiernos, ¿no? Con ministros cuestionados, con investigaciones. Finalmente, el lema de la señora Fujimori durante la campaña fue: vamos a restablecer el orden en el Perú. Claro, y a veces no se entiende qué cosa es el orden, ¿no? El orden, por ejemplo, es una situación de paz, de normalidad y tranquilidad. Pero ¿por qué existe esa paz, esa tranquilidad? Porque las cosas están en su sitio, porque cada uno hace lo que tiene que hacer, tienen los roles bien claras y también hay el control debido. Es decir, el orden es producto de una adecuada disposición de las cosas y del correcto ejercicio de las funciones. Entonces, es algo bastante complejo, difícil de lograr, pero que de alguna forma refleja la muñeca que debe tener un presidente para hacer bien las cosas, para gobernar bien, dentro del marco de la ley, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales. Respecto al mensaje a la nación, señor Aliaga, ¿qué le ha parecido los puntos tocados por la presidenta Fujimori en términos de lucha contra la criminalidad? Lo que ha dicho es que las Fuerzas Armadas se van a encargar de tener el control en los estados de emergencia, ¿no? Y además se conoció la designación de César Astudillo como ministro del Interior. Bueno, yo siento acá que la declaración de la presidenta ha sido muy genérica, no ha dado especificaciones, no ha detallado ninguna estrategia, solamente ha dado algunas pinceladas de las que has mencionado, y que recién vamos a juzgar, yo creo, en estos primeros meses, a ver qué es lo que realmente se hace. La estrategia no es lo que se dice, es lo que se hace. Ahora, en el discurso, indudablemente, no ha cometido el error del antiguo presidente de hablar 3 o 5 horas, ¿no? Un discurso largo que ya aburría, ha sido el discurso relativamente corto,
pero indudablemente no es perfecto, adolece de algunos aspectos. A mí particularmente me hubiera gustado escuchar algunos lineamientos sobre el desarrollo nacional, porque son dos componentes. Por un lado, tenemos que ver el orden y la seguridad, y por otro lado, el desarrollo económico, social, político, científico, tecnológico, cómo de manera inteligente los peruanos podemos aprovechar este país rico y maravilloso que tenemos, con riquezas mineras, forestales, pesqueras, y bueno, y cultura, cualquier cantidad de cultura, y que hay que saber ponerlo en valor. Sobre ese tema no se ha mencionado nada. Yo creo que es una falencia grave, porque todo gobierno debe promover tanto la seguridad como el desarrollo nacional. Ahora, justamente, ¿no? ¿Qué le ha parecido que la presidenta diga que los militares van a tener el control, ¿no?, en los estados de emergencia, ¿no? Y ya sabemos perfectamente que los estados de emergencia no han funcionado. No han funcionado porque no ha habido estrategia en temas de inteligencia, ¿no? Pareciera, puede que, no sé, se quisiera volver a repetir el mismo error, y justamente también le quiero consultar por la designación de César Astudillo como ministro del Interior, que ha sido también saludado por algunos expertos. Bueno, las declaraciones, como te digo, han sido muy genéricas. Espero que no cometan los errores que han cometido otros gobernantes, como el caso de Dina Boluarte. En principio, el derecho internacional y la propia Constitución restringen, limitan la actuación de las Fuerzas Armadas para temas de orden interno, de seguridad interna. Hay una sola excepción por las cuales las Fuerzas Armadas pueden participar en temas de orden interno. Es cuando se declara estado de emergencia o estado de sitio, el cual tiene que ser supervisado por el Congreso de la República, tiene que tener un plazo de duración y tiene que estar debidamente motivado, justificado. En nuestro país se da esa justificación en algunas zonas rojas donde hay mucha incidencia delictiva. Entonces, por ese lado, podrían participar las Fuerzas Armadas haciendo labores de patrullaje, de rastrillaje, de prevención, fundamentalmente. No labores complejas de investigación, porque para eso no están calificados ellos. Entonces, la participación de las Fuerzas Armadas, yo creo que es bastante limitada, porque la lucha contra la delincuencia organizada no se hace mediante patrullaje, mediante rastrillaje. Los delincuentes organizados o el crimen organizado tiene su propio trabajo de inteligencia. Ellos hacen observación, vigilancia, seguimiento a las fuerzas del orden. Las cuentan. Cuántos son, qué medios tienen, en qué lugares están operando, sus horarios, etcétera, y luego planifican la forma de burlar la acción de las fuerzas de seguridad. De tal manera que las organizaciones criminales actúan de manera muy compleja, y la única forma de desarticular organizaciones criminales es mediante trabajo de inteligencia y de investigación criminal. Entonces, un trabajo de policía secreta, manejando informantes, confidentes, haciendo seguimiento, reclutando colaboradores, y haciendo un seguimiento muy sigiloso de los movimientos financieros, de los depósitos, transferencias, de los titulares y de los allegados. Es decir, es un tema más complejo. La única forma, eso no se combate con solamente patrullaje o presencia policial o militar en las calles. Eso sirve para la delincuencia común, pero no para el crimen organizado. Entonces, me parece que ahí los gestos que viene dando el gobierno no son muy claros como quisiéramos, así que para juzgarlo con propiedad vamos a tener que esperar unos días para ver cuáles son las movidas, qué es lo que realmente están haciendo, piensan hacer. Ahora, ¿se podría de alguna forma avanzar en la lucha contra la criminalidad con el señor César Astudillo? Bueno, en realidad un ministro puede ser cualquier ciudadano, porque no hay una exigencia legal. Sin embargo, existe una responsabilidad del presidente de escoger a la mejor persona posible. En principio, uno pone como responsable al que conoce el tema, porque solamente el que conoce puede hacer las cosas bien. ¿Y usted qué le parece, señor Astudillo, como ministro del Interior? Por eso te digo, si tú vas a curarte una enfermedad, buscas un medio que sepa, porque el que sabe te cura, el que no sabe, por más que quiera, no lo va a hacer. Entonces, el ministro del Interior es un militar, que no creo que conozca el tema policial, que es bien complejo. En el desfile has visto muchas agrupaciones policiales, porque una cosa es la policía de fronteras, otra cosa es la policía de carreteras, otra cosa es la policía de medio ambiente, otra cosa es la policía de turismo, otra cosa es la policía de terrorismo, otra cosa es la policía de tráfico ilícito de drogas, otra cosa es la policía de secuestros, etcétera, etcétera. Entonces,
hay mucha variedad de servicios policiales y el tema policial es complejo, no creo que como militar conozca todo eso, sin embargo, conoce de planeamiento, conoce del trabajo de los militares y podría hacer mucho en el tema de sinergias entre policía y militares para que no trabajen de manera disociada, sino que trabajen de manera más armónica. Y yo creo que lo vamos a juzgar de acuerdo a los resultados que van a exhibir en los primeros meses, ¿no? Entonces, no podemos descalificarlo de saque, ¿no? Porque es una persona que tiene sus méritos y lo que sí queremos es que la presidenta coloque en estos puestos a personas que conozcan, porque los que conocen son los que van a resolver los problemas, no es el que tiene el cargo. El verdadero poder lo tiene el que tiene conocimiento, no es el cargo el que te da poder de resolver el problema. Tú puedes tener el cargo y no resolver nada, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un buen presidente es precisamente tratar de buscar a los mejores talentos para ponerlos a resolver los problemas que tiene el país. ¿Qué le ha parecido que dentro de este pedido de facultades, ¿no?, que está haciendo como una suerte de borrador, ¿no?, del gobierno de la señora Keiko Fujimori, es que se busca pues un poco el tema de la participación del sector privado para resguardar los penales, ¿no? Y eso ha sido considerado como una suerte de privatización, ¿no?, de que una empresa privada se encargue de resguardar los penales, y es que hemos visto pues cómo el sistema penitenciario tiene grandes problemas, ¿no? Se han dado algunas veces fuga de internos de los penales, hay también corrupción por parte de los guardias con los delincuentes. ¿Cómo ha visto esta propuesta que está dentro, ¿no?, de este borrador de pedido de facultades que ha sido elaborado por el gobierno? Bueno, en principio tenemos que reconocer de que el sistema penitenciario actual es caótico, es un desastre. Hay mucha corrupción, hay hacinamiento y lo que estamos haciendo no da para más. Poder permitir la posibilidad de que empresas privadas puedan gestionar algunos penales, ¿no?, exclusivamente para labores industriales o de producción, es decir, donde tengan trabajadores a tiempo completo, que no van a llegar tarde, que van a trabajar ahí 24/7, en mano de obra barata, digamos, ¿no? Y en fin, estos delincuentes primarios, fundamentalmente, aquellos que van a hacer trabajo, que no saben trabajar, que no han estudiado, pueden adquirir habilidades para trabajar, le pueden ahorrar al Estado el costo de mantenimiento, porque esto ya correría a cuenta de las empresas. Claro, que trabajen también, que trabajen para que puedan comer, ¿no? Esa es la idea. Claro. Entonces, yo creo que es una alternativa positiva que hay que ir puliéndola, hay que mejorarla, de tal manera que las cárceles no significan gasto para el Estado, sino una alternativa donde los delincuentes primarios, sobre todo, adquieran capacidades, competencias laborales, que saliendo de la cárcel puedan insertarse al mercado laboral y no seguir delinquiendo, porque la mayor parte de los delincuentes, más del 84%, son personas que no trabajan regularmente, que no tienen instrucción laboral. En las cárceles, con las extorsiones. Así es decir, lo único que saben hacer es delinquir, entonces hay que enseñarles a trabajar y a ganarse con el pan, con el sudor de la frente y a disfrutar de eso, y eso mediante, digamos, calificación para el trabajo, que lo tiene que hacer la empresa privada. Por ejemplo, si va a hacer metal mecánica, le va a tener que enseñar eso. Si van a hacer carpintería, les va a tener que enseñar, van a tener que tener profesores, ellos van a tener que desarrollar sus habilidades. Hay mucha mano de obra desperdiciada, son más de 100.000 presos, imagínate la fuerza laboral que hay, que en lugar de tenerlos encerrados debieran estar produciendo. Necesitamos carpetas para los colegios, uniformes para los escolares, hasta para propias Fuerzas Armadas, borceguís. Es decir, hay muchas cosas que se necesitan y que se podrían hacer en estas cárceles productivas, no solamente para el mercado interno, sino también para exportación. Ok. Bien, señora Aliaga, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Caras Opuestas para hablar un poco sobre lo que se podría tener algún tipo de visión a futuro respecto a la política contra la criminalidad por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. Seguramente vamos a hablar con usted. Vamos a tener que verlo. Vamos a tener que verlo en los próximos meses. Los 3 meses son fundamentales porque se ha dicho poco, no se han dado detalles de estrategias y la estrategia la vamos a observar en las acciones que el gobierno va a desarrollar de acá en adelante. Esperemos que no vuelvan a repetir recetas ya fracasadas como los estados de emergencia y que se invierta en inteligencia, que resulta importante para poder desarticular a las bandas criminales. Muchísimas gracias, señor Kluber Aliaga, por estar con nosotros, exministro del Interior. Estuvo aquí en Caras Opuestas a través de la señal de Fuego TV en Alianza Informativa con Nativa. Seguramente vamos a hablar
con el señor Aliaga muchísimo en estos meses respecto a lo que van a hacer estos primeros 90 días, claves, 100 días en realidad, del gobierno de la señora Keiko Fujimori, que va a tener que trabajar duro contra el tema de la inseguridad y también con la llegada del fenómeno del niño costero que ya se siente en nuestro país. Y de esta manera, no me despido, les digo a todos los que nos ven que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos la próxima semana ya para seguir analizando la coyuntura nacional.